este upper y esta placa, me pilláis con las manos en la masa. Y es que hoy os traigo una zapatilla de competición con placa de fibra de carbono, como no podía ser de otra manera, pero una zapatilla con singularidades, con particularidades, y no es otra que no sea la Brooks Hyperion Elite 4, la super zapatilla, en este caso de la marca estadounidense, la zapatilla pensada para volar en las distancias o en las peores distancias, pero sobre todo para alcanzar esos ritmos más veloces. Una Hyperion Elite 4 que fijaros cómo ha cambiado respecto a lo que teníamos anteriormente. El salto de calidad es importante y además de ello con nuevo upper, nueva media suela y una placa que ya verás que os deja a más de uno un poco desconcertados. Zapatilla que ya tenéis en la marca, o en este caso en la web de la marca, por un PVP de 250 €. Ya sabéis que aquí los precios son altitos en este segmento, y un modelo que destaca por su peso, su bajo peso, 221 gramos. ¿Estás preparado para conocer una opción, ya verás, distinta dentro del segmento de la competición? Se llama Brooks Hyperion Elite 4. Cuando muchas veces os imagináis, dices, Carlos, zapatilla para correr rápido, el Fórmula 1 de turno. La verdad es que esta zapatilla es de esas que transmite esa sensación cuando te las atas por primera vez, tanto en la zona superior del upper, donde tenemos un fit más bien ajustadito, una media suela de estas ligeritas, que no destaca tampoco por ser tremendamente ancha, y además de ello, un compuesto que, oye, pide chispa. Es de esas zapatillas que ya te impulsa y que te dan ganas de correr rápido. No la orientaría ni mucho menos si estás buscando una zapatilla de puro entrenamiento. Creo que la Hyperion Elite de Brooks es una zapatilla pensada, ya no solo para el día D y la hora H, sino también para aquellos días más intensivos, más de calidad, incluso también si entrenáis en días de calidad sobre la pista de atletismo. Estas Hyperion Elite 4, que ya sabéis es la competidora directa dentro del segmento de las zapatillas más rápidas, en este caso de la marca de Seattle. Un modelo que tenemos en cuanto a medidas, importante, 40 milímetros en la parte trasera y en este caso 32 milímetros en la parte delantera, 8 milímetros de drop. Y si os digo la verdad, la zapatilla no da la sensación, al menos estéticamente, de ser como tan maximalista como alguna de sus competidores. No hace falta que os diga muchas, pero creo que ya alguno se hará la idea. En media suela, ¿qué tenemos? Pues lo primero y lo más destacable, tenemos el DNA Flash, ojo, versión V2. Ya lo sabéis, este compuesto que cuenta con nitrógeno y que en este caso de un molde pequeño lo que hace es expanderlo también gracias al gas y conseguir un molde completo de un compuesto que, si os digo la verdad, la sensación es que es más bien tirando a firme, que tiene, o la sensación es que al no llevar PEBA, que ya sabéis que muchas de sus grandes rivales cuentan con cierto porcentaje o incluso 100% de PEBA, tiene respuesta, pero tiene un tacto como de no tanta sensación como de quedarte comprimido, sino que es de esas zapatillas que dependen, yo creo, y mucho también de la técnica, de la forma de pisar de cada uno de vosotros. Es por eso que si sois corredores exigentes, corredores ligeritos, con cierta técnica, creo que aquí es donde esta zapatilla tiene mucho que contar. También con algunas particularidades a nivel de placa de fibra de carbono, que es precisamente lo que al principio de la review os estaba mencionando. Fijaros lo que tenemos. Se trata de este Speedbolt Plus y como uno de los grandes alicientes que tienen es que podríamos decir que se adapta a cada corredor, y es que Brooks, según la talla de la zapatilla que escojas, la placa cambiará su longitud, con lo cual si tienes un 42 no será la misma placa en cuanto a longitud que la de la talla, por ejemplo, 44, lo cual lo hace como un hecho diferencial y al mismo tiempo creo que es un hecho adaptativo a cada uno de nosotros. Zapatilla, en cuanto a fit, en cuanto a sensación de media suela, donde la parte delantera gana protagonismo, la parte trasera quizá no es tan ancha, con lo cual, lo que os decía, si sois de medio y antepié, creo que esta zapatilla os va a quedar al dedo, y si seréis corredores rápidos al mismo tiempo, esta zapatilla es de las que puedes tirar realmente rápidos. La media suela, este DNA Flash V2, yo creo que es el gran cambio respecto a lo que teníamos en la versión número 3 de esta zapatilla, igual que sucedía en la versión número 2. Ya cuando lo toco, este aquí es bastante durito al tacto.
Fijaros cómo comprime algo mejor, permite tener un poco más de compresión, con lo cual creo que si estiramos esta zapatilla en una distancia un poco mayor, creo que a la mayoría de vosotros os va a ser como algo más agradable. El Speedball Plus, que lo vemos directamente descubierto y que además de variar en la longitud que antes os comentaba, tiene una curvatura bastante pronunciada y al mismo tiempo, como podréis entrever a través de esta suela, fijaros cómo tiene varios espacios. Y es que esta placa de fibra de carbono cuenta con espacios por toda su longitud, con lo cual lo que consigue Brooks en este caso es rebajar al máximo el peso de la placa, pero también en conjunto total de la zapatilla, lo cual la permite ser realmente ligera. De hecho, creo que esta talla en esta misma 11 US, que es la que yo estoy utilizando, 45 europeos, estamos hablando de 238 gramos de zapatilla. Modelo, para lo que os decía, para aquellos tíos más exigentes, corredores, yo te diría que estén por debajo de los 75 kilos aproximadamente. Si es un corredor un poco más pesado, creo que la distancia o el tipo de prueba que vayas a utilizar, creo que van a ser realmente importantes a la hora de utilizar estas Brooks Hyperion Elite 4. El Speed Roll Rocker es la tecnología o las geometrías que le aplica Brooks, en este caso a esta zapatilla. También lo veíamos en su hermana la Hyperion Max, ya sabéis, un modelo un poco más amable, más, yo te diría fácil de hacerse a él, debido a que tiene una base un poquito más ancha, también tiene un poco más de amortiguación y en ese caso no lleva ningún tipo de placa. En el caso de la Hyperion Elite, fijaros que tenemos una zapatilla que cuenta con un rocker muy pronunciado. De hecho, si os pongo la zapatilla así, fijaros cómo la parte o el saliente delantero es realmente pronunciado, lo cual ya te invita a una rotación fácil, a una transición explosiva, y creo que aquí el DNA Flash V2 tiene eso, ese gran comportamiento de, vamos a llamarlo así, minimizar al máximo el tiempo de contacto del pie o de la zapatilla sobre la superficie. Y además de ello, con un talón que, a diferencia de muchos talones que vemos últimamente, no es de estos tremendamente exagerados. Cuenta con curvatura y fijaros, pero no empieza como pasa muchas veces tan adelantado, ¿no? Sino que llega hasta aquí y prácticamente sube la pared, a pesar de que sí que le da un puntito de escultura. Eso, la sensación que transmite es que, a pesar de que es estrechita de base, sí que es cierto que la amortiguación es correcta. Evidentemente, con esos 40 milímetros de perfil, algo de protección deberíamos tener con esta zapatilla. Modelo que yo orientaría a entrenamientos de calidad y, si hablamos de distancia, que luego entraremos un poco más al detalle, para aquellos días un poco de caña. Ritmos por debajo prácticamente siempre. Yo, cuando mejor o más me ha gustado esta zapatilla, incluso entrenando con ella en pista de atletismo, estoy hablando de ritmos por debajo prácticamente siempre de 4:15, incluso estirando un poco. Allí es donde mejor saca su sonrisa. Si, por ejemplo, gente de oposiciones, gente que está pensando en pruebas de 1000, de 2000, esta zapatilla es de esas que yo creo que cumplen y mucho en la perfección, gracias un poco a todo el packaging que lo conforman. También con un upper de estos ceñiditos, un upper de esos que transmite esa sensación un poco de bólido, de Fórmula 1, y que cuenta, creo que es uno de los grandes diferenciales de esta zapatilla respecto a la competencia, de este upper. Un upper tremendamente liviano, pero quizá alguno dirá, Carlos, no destaca tanto por lo liviano que es, sino por el entramado. Parece que el mismísimo Spider-Man haya hecho aquí la red en este caso del upper de la Hyperion Elite. Estoy de cachondeo, vamos, estoy fino. Fijaros, muchos espacios. De hecho, cuando pones el pie en el interior, la horma no es extremadamente ancha, deja directamente el calcetín a la palestra, es decir, se ve claramente, como no podéis ser de otra manera. Incluso la sensación es que si yo utilizase un cúter, ¿no?, de la tensión que hacen todos estos cables, estos filamentos, es que si yo hago así se vaya a abrir. Pero tengo que admitir que la durabilidad que ha aplicado Brooks, al menos en este material, parece ser muy correcta, por lo menos con los kilómetros que lleva. Hombre, cuando lleven, pues yo que sé, 500 kilómetros, veremos cómo está la cosa. En cuanto a fit, adaptabilidad, zona media, ceñidita, zona trasera, fijaros, os lo pongo aquí. Poca estructura, muy minimalista, único acabado de protección, lo veremos. En la zona interna, yo creo que no habría pasado nada si le ponen un puntito más de estructura. Aún así, creo que Brooks ha buscado tener esa sensación, pues eso, lo más mínimo posible, y al mismo tiempo rebajar al máximo el peso de esta zapatilla. Lengüeta, que va unida, no mediante una tira elástica, sino que directamente unida en esta zona de los pasadores. Yo creo que lo podéis ver aquí, como en esta parte alta queda completamente sujeta, tanto por la cara interna, y digo tanto, pero no, fijaros, ahora lo acabo de ver en directo. En la parte externa no va unida, aún así, ya os avanzo que
no vais a tener ningún tipo de problemas una vez tenséis de estos cordones. Fijaros que son de estos rasgados, que lo que hacen es intentar evitar que se desajusten en carrera o que se aflojen. De esta manera también, con una lengüeta finita, de estas como el papel de fumar, vas a ver cómo esto de aquí queda realmente oprimido. De hecho, si aprietas mucho los cordones, tendrás incluso que, según si no te aprieten en el medio pie, desaflojarlos un puntito. Pequeño tirador en la zona trasera, que si os digo la verdad, yo nunca lo he utilizado, pero es que prácticamente ni me cabe el dedo o me cuesta. Y por el resto eso, una zapatilla que cuando te la pones ya te invita a correr rápido. Creo que está muy orientado a ese target de consumidor que busque una voladora de los pies a la cabeza. Si ya más o menos has ido viendo o escuchando, en este caso, un poco la review de la Hyperion Elite 4, ya te puedes llegar a hacer un poco la idea del tipo de zapatilla que tenemos delante. Si os digo la verdad, creo que en cuanto a distancias, yo quizá no la sacaría para un maratón, si bien cierto, luego hablamos, ¿no?, de Des Linden, corredores de élite del equipo Brooks. Bueno, esta gente está dotada de otra pasta y este tipo de corredor correría con esto, pero correría largo con cualquier zapatilla. Pero creo que, y siendo un poco objetivos, creo que con la mayoría de corredores populares, me pongo yo en ese mismo saco, creo que es una alternativa tanto para 10K como para medio maratón. Es donde yo creo que esta Hyperion Elite 4 mejor saca su sonrisa. Es una zapatilla bastante exigente y lo notas. De hecho, si tiras con ella alguna distancia un poco más larga, lo vas a notar. Yo la máxima tirada que he hecho con ella han sido, si no me equivoco, unos 18-19 kilómetros y te vas del entrenamiento con esa sensación. Zapatilla que a nivel de suela cuenta con el Green Rubber, en este caso Brooks ya también trabajando en sus modelos más rápidos, dando o intentando buscar también sostenibilidad de sus materiales. Un diseño un tanto peculiar, fijaros que la suela no es de esas que es tremendamente o muy ancha, tampoco en la zona del medio pie, con un caucho que tiene cierta prominencia, que tiene muchos espaciados vaciados, sobre todo pensados ¿para qué? Para bajar el peso de la zapatilla. Un talón, dos tiras distintas separadas, que de hecho yo no estoy seguro y no lo sé todavía con ciencia cierta si el color naranja diferencia del color negro en cuanto a densidad y dureza. La verdad es que parecen bastante similares, pero puede ser que Brooks le haya aplicado un cambio en esas densidades para darle más durabilidad precisamente donde habitualmente las zapatillas tienden a gastarse más. En la zona media un vaciado muy importante, dejando entrever este Speedball Plus y una zapatilla, fijaros que con la ayuda en este caso de la placa de fibra de carbono tiene esa sensación de ser también bastante estable. El hecho de tener también un compuesto de este estilo, de densidad más bien alta, también da esa sensación de estabilidad en carrera, lo cual puede ser, creo, un punto positivo para aquellos que quieran esta zapatilla para esos días un poco más exigentes. Zapatilla pensada básicamente para el asfalto, es de esos modelos que dan seguridad sobre el asfalto, incluso sobre días húmedos. Yo he entrenado con esta zapatilla un día bajo la lluvia, a pesar de que no me cayó una gran tromba, y tengo que admitir que la sensación de seguridad fue notoria. No quiero decir la mejor, pero sí es una zapatilla que genera bastante confianza en este tipo de superficies. Incluso, lo que os decía antes, en pista cero problemas, en pista de atletismo, y un día recuerdo entrenar en una zona de parque y no me fue mal. Sí que es cierto que en giros un poco más marcados tendrás que ir un poco más de cuidado porque la zapatilla tampoco tiene mucha seguridad en la zona superior del upper, pero por el resto creo que tenemos un modelo sí o sí de competir para ir rápido y que permite diferentes variantes en cuanto a lo que os decía, ritmos, pensando en ritmos altos eso sí, pero también superficies o zonas por las cuales entrenar. Se llaman Brooks Hyperion Elite V4 y ya ves que si las comparo con muchos de sus competidores tienen cositas distintas, cositas particulares. Ya tenéis la review, la estáis viendo, en nada la tendréis en nuestra página web en runrunningreview.com. Gracias y hasta la próxima.